Amén, gloria a Jesús. Buenas noches. El tema de esta noche, muertos al pecado, justificados del pecado, parte 3. Justificados del pecado. En otras palabras, muertos al pecado igual a justificados del pecado, parte 3. Bendecidos, te digo algo, si todos comprendiéramos este tema, esta verdad, esta realidad, ¿qué diferencia haríamos en la vida de cada bendecido? ¿Y qué diferencia haría ese bendecido que lo entienda si lo puede transmitir, explicar a otros para podernos edificar mutuamente? La semana pasada contestamos varias preguntas: ¿qué es el justo o qué es ser justo delante de Dios? Les dijimos que era cumplir la ley, Romanos 2:13. También dijimos quién cumplió la ley, Cristo Jesús, según Mateo 5:17. Cumplió la ley de acuerdo a dos cosas: por la santidad y por su sacrificio, ¿no? Eso lo vimos en Hebreos 4:14 y 7:26. También dijimos que el medio para nosotros ser declarados justos es creer en quien fue justo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Romanos 5 del 1 al 2, Romanos 8 del 1 al 4, Romanos 3, 21 al 26. También hemos mencionado en todas estas clases la conclusión del apóstol Pablo que leemos en Romanos 3, 28, que dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En esta noche quiero poner un poco en contexto el libro de Romanos, o ponerlo más en contexto el libro de Romanos. Porque todo lo que hemos leído, bendecidos, desde el capítulo 3 hasta el 5, que hemos navegado mucho esas partes del Evangelio. Te he repetido varias veces acá, los capítulos y los versículos son importantes para dar un seguimiento a la lectura. Pero es una carta sin capítulos y sin versículos. Para entender el contexto, el contenido de esa carta, como lo que es una epístola, una carta abierta, muchas veces hay que leerla completa, muchas veces olvidándonos de los capítulos y versículos para no creer o pensar que un tema termina y comienza otro porque hay un capítulo en el medio. Yo tengo una Biblia donde no tiene ni capítulos ni versículos bíblicos. Es una carta. Está en la nueva versión internacional. Es muy buena porque siento que estoy leyendo precisamente eso, una carta. Entonces no me distraen los capítulos y los versículos, los números. Entonces te quiero poner un poco en contexto ciertas partes de Romanos. Por ejemplo, Romanos 3, del 9 al 13, habla de que todos pecaron. 3:19, la ley no justifica. Romanos 3, 21 al 31. Sí, 3:19. Romanos 3, 21 al 31, la fe en Cristo justifica. 3, 21 al 31, la fe en Cristo justifica. O sea, ese es como el punto principal del apóstol Pablo en toda esa lectura. Romanos 4, del 1 al 25, el apóstol Pablo da el ejemplo de Abraham. Romanos 5, del 1 al 12, leemos la justificación por la fe. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está reafirmando el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Entonces, bendecido, a medida de que nosotros comenzamos a leer el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 9 al 13, hasta ese punto, el apóstol Pablo, el contexto, lo que está diciendo, la conclusión del apóstol Pablo es que todo ser humano, incluyendo judíos o gentiles, todos, ¿qué cosa? Pecaron. Todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron. También
el apóstol Pablo ha explicado que los judíos pecan con ley y los gentiles pecan sin ley. Pero la conclusión de él es que todos pecaron. Esa es la conclusión de él. Después en el 3:19, él te dice que la ley no justifica a nadie. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Pero como este es el Evangelio es una buena noticia, una buena nueva. El 3:21 al 31, el apóstol Pablo entonces nos revela, por medio del Evangelio, cómo el hombre es justificado. Ya que él dijo que todos pecaron, ya que él dijo que la ley no es la manera de justificarse, entonces él dice, la manera de ser justo delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo vemos en 3, versículos 21 al 31 del capítulo 3. Entonces, si tú comienzas a leer, si tú coges estas notas que tú tienes acá, y tú comienzas a leer todo el libro de Romanos hasta el capítulo 5, tú te vas a ir dando cuenta de cuál es la idea de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Todos pecaron, la ley nos justifica, judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado. Entonces él dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios profetizada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si él está hablando de que la justificación es por la fe, por eso es que tú sigues leyendo, comienzas el capítulo 4 y el apóstol Pablo quiere confirmar, probar, presentar evidencia de que siempre la justificación ha sido por la fe. Y el ejemplo viene siendo Abraham. Por eso es que cuando él termina en el versículo 31 del capítulo 3, comienza y pregunta, ¿qué alcanzó Abraham según la carne? ¿Qué alcanzó? Porque si él fue justificado, dice, por medio de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿correcto? Entonces, ¿por qué él comienza ese asunto de Abraham? ¿Por qué? Porque lo que él acaba de terminar de decir es que la fe es lo que justifica al hombre, no la ley. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol Pablo? Probar de que la fe es lo que justifica al impío. Entonces, él pone el ejemplo de Abraham. Cuando nosotros leemos el capítulo 4, versículo 1 al 25, aunque el subtítulo dice el ejemplo de Abraham, pero también habla de algo que David menciona, la bienaventuranza de aquel que es justificado sin obras por medio de la fe. ¿Correcto? Vamos a leer esa parte de ahí, por favor. Vete a Romanos 4. Romanos 4, 6. Romanos 4, 6. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de eso? Porque él acaba de mencionar que la justicia es por medio de la fe. ¿Y quién mejor ejemplo que Abraham? Que su fe le fue contada por justicia. Dice, Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Recuerda esa frase, bendecido, anótalo, subráyalo en tu Biblia. Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque primero Él te dice, todos pecaron. La ley que es de obra no justifica. La fe en Cristo sí justifica. Y entonces ahora Él viene y te da el ejemplo en Abraham, que él alcanzó justicia por medio de la fe. Entonces, él te está diciendo en contexto y te está presentando evidencia para que tú y yo la miremos y la creamos. Para que nuestra fe sea firme, bendecido. Bendecido, todo esto es para que la fe tuya y mía esté firme. Que nosotros sepamos en lo que hemos creído, bendecido. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué él menciona eso? Porque él acaba de decir que la ley no justifica, la fe se justifica, y aquí él te presenta evidencia.
diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él está presentando la alternativa a la ley. El fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Mira lo que dice el 11, por favor. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando como incircuncidado. Abraham recibió la justicia estando incircuncidado, no bajo la ley, sino por haberle creído a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Que le iba a dar un hijo. También le creyó a Dios de que él iba a suplir un sacrificio cuando Dios lo mandó a que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Cuando él iba a matar a Isaac, un ángel le cogió la mano y él vio un cordero que estaba amarrado, ¿verdad? Ese era Cristo. O sea, la obra del hombre termina y Dios suple el sacrificio necesario para nosotros poder ser hechos justos. Entonces mira lo que dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire el 16, por favor. Por tanto es por fe, para que sea como por gracia. Eso es una conclusión que podemos poner acá, bendecido. Entonces, capítulo 5 del 1 al 12, leemos la justificación por la fe. El apóstol Pablo está reafirmando el ejemplo que él pone en cuanto a Abraham se refiere. Ve al capítulo 5, por favor. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Seguimos en contexto, ¿verdad? Lo que él va presentando. Justificados, pues, ¿por qué medio? Claro, porque él dijo que todos pecaron, que la ley no es la manera, que es Cristo, y él comienza a probar ese punto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué él menciona eso, bendecido? Mira el versículo 20 del capítulo 4. El versículo 20 del capítulo 4. Dice, tampoco que dudó. La duda es lo contrario a creer, ¿verdad? Nosotros no podemos dudar de las promesas de Dios, bendecido. Si el Señor nos dice que por la fe en Jesucristo somos justificados delante de Él, no dudes, créelo. Esa es evidencia de que el don de la fe está en ti y en mí. Es evidencia de que este evangelio ha dado fruto en tu corazón. Si nosotros nos mantenemos firmes en eso. Alguien te puede venir y decir, hermano, eso es como muy fácil, o sea, ¿cómo que ya creíste y...? Bueno, pues si es tan fácil, ¿por qué no lo creen, no? Sería la pregunta. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nosotros no podemos dudar de la promesa de Dios. Todo esto que estamos leyendo aquí, bendecido, es la promesa de Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El contexto de lo que él está probando comienza desde el 3:21 al 31, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Él sigue probando este punto, bendecido.
por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, porque venía un evangelio, venía un sacrificio, venía una fe. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendecido, si tú y yo estamos plenamente convencidos, igual que estaba Abraham, nada nos puede mover de este evangelio. La justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo lo demás, bendecido, te voy a decir una cosa, todo lo demás en este mundo es puro bla bla. Fuera de esto, no vale absolutamente nada. No hay filosofía humana, no hay descubrimientos. Mira, no hay programas de Discovery Channel, del History Channel, de ovnis, no hay nada que valga si no va de acuerdo a esta verdad. Mira, yo tengo un conocido y él es creyente, pero creyente sin conocimiento, que es lo más triste que hay. Un creyente sin conocimiento, ¿por qué es triste? Porque habla cualquier cosa. Entonces, cuando tú ves que es un creyente que cree y habla cualquier cosa, tú sabes que es un creyente sin conocimiento de la verdad. Ese es apta de ser curioso, de indagar, de leer, de escuchar. Entonces, yo le dije, a mí nada de eso me interesa. Para mí eso no tiene ni la más mínima importancia. Si no está en el Evangelio, es irrelevante en cuanto a la verdad absoluta de Dios se refiere. No importa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de esta manera, de esta verdad, bendecido, nos estamos entreteniendo con la mentira, con una ilusión, con algo que no puede ser probado, con cosas que son realmente teorías, filosofías de hombre. No, bendecido, esto que está acá es la verdad absoluta. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, fíjate, leo desde el 24 otra vez. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, esto es una verdad absoluta, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, en esta versión de la Reina Valera 1960, el apóstol Pablo, según esta traducción, comienza diciendo justificados, ¿verdad? Por la fe. Pero, por ejemplo, en la versión nueva versión internacional, ¿cómo comienza el capítulo 5? Me gusta más. Dice, en consecuencia. En otras palabras, por lo que te acabo de decir, tú ves, él sigue la idea. Yo te la voy a leer de esa versión. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te está diciendo ahí? Por lo que te acabo de decir, por el ejemplo que te acabo de decir de Abraham, como consecuencia de esto, ya nosotros estamos justificados por medio de la fe en Cristo. ¿Qué significa justificación, bendecido? Vamos a escribir eso ahí. Justificación. Justificación, escribe ahí. Acción y efecto de hacer algo o alguien justo. Acción y efecto de hacer algo o a alguien justo. La acción, la cruz del Calvario. El efecto, la justicia por medio de la fe. Acción y efecto de hacer algo o a alguien justo. Hubo una acción, ¿verdad? En Cristo. Hubo un efecto. Y ese alguien somos nosotros, la iglesia. Este verbo está vinculado a demostrar
Este verbo está vinculado a demostrar una cosa con pruebas. Una cosa con pruebas. Importante, bendecido. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá con nosotros. Este verbo está vinculado a demostrar una cosa con pruebas. A explicar un accionar o una acción. A explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos. Después lo vamos a leer de un solo. O un comportamiento en base a ciertos motivos, o a probar que una persona, es inocente de aquello que se le atribuye. Es inocente de aquello que se le atribuye. Punto. Entonces, ¿qué es justificación? Es acción y efecto de hacer algo o a alguien justo. La acción en el contexto bíblico es el sacrificio de Cristo, el efecto es la justicia que recibimos nosotros por medio de la fe. Acción y efecto para declarar a alguien justo o para hacer a alguien justo. Justificación, este verbo está vinculado a demostrar una cosa con pruebas, a explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el motivar? ¿Cuál es la base en cuanto a Dios se refiere? Su amor para con nosotros. Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Lo leemos en Efesios. Dice, a explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos o a probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Nosotros hemos sido hechos, ¿qué cosa? Inocentes, justificados, reconciliados con Dios por medio de la justificación. Estamos justificados por la acción y por el efecto de Cristo Jesús por nosotros. Ahora, escribe ahí, reconciliación. La palabra reconciliación. Reconciliación es el restablecimiento de la amistad entre dos o más partes enemistadas. Yo voy a repetir, bendecidos. Reconciliación es el restablecimiento de la amistad entre dos o más partes enemistadas. Reconciliados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Ahora quiero leer en Romanos 5 del 12 al 20, por favor. Vamos del 12 al 20. Pero vamos a comenzar desde el 10, 5:10 al 20. Por favor. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos ¿qué cosa? El restablecimiento de la amistad entre dos o más partes enemistadas. Éramos enemigos, ¿no? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Acción y efecto. Acción y efecto. Mucho más, estando reconciliados, ya no somos enemigos, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Por Él nos gloriamos, bendecidos, porque Él es el autor y consumador de la fe. Todo esto es Cristo, esto es cristocéntrico. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Mira, la palabra reconciliación en Romanos aparece 2 veces solamente. No aparecen más, en Romanos por lo menos.
Me parece extraño, siendo un libro que habla tanto del plan de Dios en cuanto a la salvación se refiere, pero sí aparece solamente 2 veces la palabra reconciliación. Entonces vamos a leer desde el 12 hasta el 20, por favor. Yo te voy a leer, con tu permiso, la versión Nueva Internacional. ¿Ok? Pero tú síguelo en la versión Reina Valera, que es la que tú tienes. O la 1602. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado entró cuando pecó ¿quién? Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Pero no se inculpaba de pecado porque la ley no había llegado. ¿Correcto? Pero la consecuencia de eso todavía se estaba manifestando desde que pecó Adán. Vamos a ver cuál es esa consecuencia. Mira lo que dice acá, bendecido. Voy a leer el 12 otra vez. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. O sea, sabemos que Adán, el pecado entró desde que Adán pecó. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero sin embargo, las personas continuaban ¿qué? ¿Qué cosa? Muriendo. No se inculpaba de pecado, porque si no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Pero el problema es que las personas seguían ¿qué cosa? Porque por lo que de Adán ya había entrado el pecado, y por el pecado ¿qué cosa? La muerte. Porque mira lo que dice después. Dice el 13, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero mira lo que dice acá. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, reinó ¿qué? La muerte. Sin ley, no había ley. No se inculpaba de pecado porque no había ley. Pero sin embargo la gente seguían ¿qué cosa? Muriendo, porque el pecado estaba en el mundo, ¿correcto? El pecado estaba en el mundo. Dice, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato. O sea, no habían hecho nada. ¿Sí o no? No habían quebrantado un mandato, pero la muerte reinaba sobre ellos porque todo el mundo moría. Dice, no pecaron quebrantando un mandato. Dice, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Por qué dice como lo hizo Adán? Porque a Adán le dieron un mandato. Le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si comes, el día que comas, ¿qué cosa? Moriréis. Ahora, desde Adán hasta Moisés, la gente no quebrantaron ningún mandamiento porque no había ley, pero sin embargo seguían ¿qué cosa? Muriendo. La muerte seguía reinando sobre ellos. Sobre ellos. ¿Entendemos esa parte, verdad? Dice, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Por qué figura? Porque Adán quebrantó un mandamiento, el que venía no lo iba a hacer, iba a cumplirla. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pon en tus notas, por favor, ¿cuál es ese don? ¿De qué don está hablando ahí el apóstol Pablo? Vamos a ver. ¿De qué don está hablando? Del don de la justicia. ¿Cuál es el contexto, bendecido, de todo lo que el apóstol Pablo viene hablando? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios.
¿Recuerdas Romanos 5:1? Ya que hemos sido justificados mediante la fe. ¿Cuál es el don de que está hablando aquí el apóstol Pablo? El don de la justicia. Porque una transgresión, ¿qué nos trajo? Pecado y muerte. El don de la justicia tiene que ser algo que te pase de esa posición de destituidos a hechos justos. Entonces se nos tenía que dar algo que nos sacara de ese estatus de pecadores, de quebrantando la ley de Dios constantemente, de una naturaleza pecaminosa que nos condenaba, que tenía poder sobre nuestras vidas. ¿Qué era eso? El pecado y la muerte. Éramos esclavos del pecado y la muerte. Entonces hay un don que Dios nos da, que es el don de la justicia. Acuérdate, justificación, acción y efecto de hacer a alguien justo. Leo del 15 otra vez. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, porque la justicia de Dios es por medio de la gracia, ¿no? Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que viene por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva es un regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque es mejor la dádiva de Dios que las consecuencias de Adán. Eso es lo que te está diciendo. No se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Abraham. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva o el regalo que lleva a la justificación, recuerda que estamos hablando de justicia, porque ese es el don, la justicia, tiene que ver con la multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó, ¿qué cosa? La muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, ¿y el don de qué? ¿El don de qué? De la justicia. Por eso es que el don es la justicia. Dice, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, quiere decir que has sido hecho justo, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Bendecido, más claro no canta un gallo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. O sea, que la ley se dio para que la transgresión, ¿qué cosa? Aumentara. Porque si cuando no había ley no se podía acusar de pecado, cuando viene la ley, ahora sí que todo el mundo es pecado, ¿sí o no? La misma ley te acusa porque no la puedes cumplir. En otras palabras, la ley te dice que eres pecador. Dice, lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendecido, la gracia sobreabundó cuando abundó el pecado, no para que pequemos más y después sobreabunde la gracia, sino que la gracia sobreabundó porque el pecado abundó. Es la única razón. Para alcanzar a todos aquellos que estaban bajo pecado, porque el pecado abundó, la gracia tenía que sobreabundar para alcanzar a todos. Eso es todo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo se adelanta al hecho de la pregunta que pueden hacer algunos, que dicen, entonces, bueno, vamos a seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia. No es así, en lo absoluto. Dice, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
solamente sobreabundó para que alcanzara a todos, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Recuerda el título del estudio: muertos al pecado igual a justificados del pecado. Pon en tus notas. Pon en tus notas así mismo: hemos muerto al pecado. Y ahorita te voy a dar la definición de lo que significa eso. Parte de esta definición, otra es obviamente adaptada a la explicación que yo quiero dar. Parte es sacada de la Biblia de Estudios de John MacArthur. Parte de esta definición. Escribe: hemos muerto al pecado no es una referencia a la lucha diaria del creyente. No es una referencia a la lucha diaria del creyente contra el pecado. No es una referencia a la lucha diaria del creyente contra el pecado, sino a un acontecimiento de una sola vez. Y este conocimiento es lo que nos libera, bendecido. Nos libera de toda atadura, de todo temor, de todo lo que... Repito, no es una referencia a la lucha diaria del creyente contra el pecado, sino a un acontecimiento de una sola vez que se completó en el pasado. Debido a que estamos en Cristo, ¿verdad que encontramos esa frase mucho en el Evangelio? En Cristo. Debido a que estamos en Cristo, cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y no estábamos ahí, ¿sabes? Pero sin embargo, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Para alabanza de la gloria de su gracia es todo esto bendecido. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros, tenemos que alabar la gloria o lo glorioso que es su gracia. Eso es lo que significa, para alabanza de la gloria de su gracia, alabar lo gloriosa que es su gracia. Entonces vuelvo y repito y lo leo completo. Hemos muerto al pecado significa o quiere decir, no es una referencia a la lucha diaria del creyente contra el pecado, sino a un acontecimiento de una sola vez, que se completó en el pasado. Debido a que estamos en Cristo, cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Entonces la pregunta es la siguiente, bendecido. ¿Por qué murió Cristo? Para ofrecer un sacrificio, ¿correcto? Por eso murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Para ofrecer sacrificio. Pero tú y yo morimos con Él. Entonces tú también ya, no es que tú ofreciste un sacrificio, pero como tú estás considerado muerto juntamente con Cristo, ese sacrificio viene siendo a tu favor. Tú presentaste el cuerpo pecaminoso carnal y se crucificó en la cruz de Calvario junto con Cristo. ¿Cuántas veces lo hace eso Cristo? ¿Cuántas veces lo haces tú? No vuelves a hacer un sacrificio por un pecado, porque ya Cristo lo hizo y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces, en otras palabras, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vamos a leer el capítulo 6, por favor, un pedacito de eso, y ya comenzamos la próxima semana. Acuérdate que terminamos en el versículo 21 del capítulo 5, que dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo dijo de que el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Entonces él hace una aclaración ahí.
Dice que concluiremos que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice después? De ninguna manera. Nosotros que hemos, ¿qué cosa? Muertos al pecado. En otras palabras, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo en cuanto al pecado se refiere. El Evangelio Romanos también enseña que nosotros fuimos esclavos del pecado, ¿verdad? Tú puedes ser esclavo de alguien mientras tú estás vivo. Una vez tú mueres no puedes ser más esclavo de esa persona. Antes éramos esclavos del pecado. Pero una vez morimos con Cristo Jesús, estamos muertos al pecado. El pecado no nos puede condenar porque ya morimos. Pero resucitamos en una condición diferente de como estábamos antes cuando estábamos esclavos. Ahora estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. El pecado no se puede enseñorear de nosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que concluiremos que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir o seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados o sumergidos para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos unidos o bautizados para participar en qué? En su muerte. Cristo ya murió para el pecado, por el pecado, igual tú y yo, bendecido. Tu posición en Cristo no es de condenación y muerte. Acuérdate lo que leímos en contexto en el capítulo 5 en adelante, que está hablando de las consecuencias de Adán, entró el pecado y la muerte. Ese reinado, ese pecado sobre la vida del creyente ya no aplica, porque ya nosotros hemos pagado el precio por medio de Cristo por las consecuencias de ese pecado. No está hablando de la lucha diaria. La lucha diaria es algo diferente. Entonces dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, estoy leyendo el versículo 3, en realidad fuimos bautizados o sumergidos para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo o la unión o estar sumergidos, fuimos sepultados con Él ¿en qué? En su muerte. Bendecido, subraya eso ahí. Fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Dónde puede reinar el pecado? En tu carne, no en tu espíritu. Fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Con qué fin, bendecido? Porque acuérdate que aquí el asunto es vida eterna, ¿verdad? Aquí es vida eterna. Aquí no es tanto, aunque sí es importante, es necesario, no es tanto que dejes de chismear o que dejes de hacer cositas. No, ese no es el punto. Acá el punto es justificarte de algo que estaba en contra tuya y en contra mía. Mira, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida ¿qué? Nueva. ¿Qué es una vida nueva? Una vida eterna. Una vida eterna, como dice la Reina Valera. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Claro, ¿qué dice Romanos? Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esa es una acción que sucedió una vez en la historia, tanto en Cristo como en ti, solo por la fe. Dice, en efecto, ya vamos a terminar acá, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos
fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ¿qué? Su poder. ¿Cuál era el poder? La muerte. ¿Te acuerdas que en algún momento aquí trajimos un estudio que compartimos que la muerte para el creyente no existía? ¿Por qué? Porque el pecado o el cuerpo pecaminoso ya no tiene poder o sea, una vez nosotros muramos, tenemos la esperanza de la resurrección. Si Cristo viene y estamos vivos, tenemos la esperanza de la transformación. Entonces el poder de la muerte ya no es sobre nosotros. Dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado ¿de qué? Del pecado. Muertos al pecado igual a justificados del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendecido, hemos muerto al pecado. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que por la fe creemos que morimos juntamente con Cristo. Por eso es que en el capítulo 8 él dice, para que la justicia de la ley fuese dada a nosotros. Como que si nosotros lo hubiéramos cumplido. Por eso es que en Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendecido, por eso es que nosotros vivimos, para ser agradecidos por la gracia del Señor, para ser agradecidos por la misericordia que Él ha hecho por nosotros y para honrarle con nuestra vida, con nuestro proceder. No por temor a condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino por agradecimiento, porque el nuevo hombre ya ha sido creado en nosotros. Amén. Gloria a Jesús. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite explicar con mucho gusto?